Hola, ¿cómo están? Una vez más nos convoca el programa Implacable. Hoy con un invitado de lujo realmente, un joven que ha cautivado en muy poco tiempo con su sonrisa, su franqueza y con su espontaneidad ante las preguntas. Hoy le tenemos como invitado a Santiago Peña, el famoso Santi Peña, que nos ha honrado con su presencia. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Muy contento de estar acá contigo. En otro formato, ya hemos estado en la radio en varias oportunidades, así que en este programa Implacable. Santiago Peña Palacios nació en Asunción el 16 de noviembre de 1978. Hijo de José María Peña y Ana María Palacios. Está casado con Leticia Campos. Sus hijos son Gonzalo y Constanza. Es licenciado en Economía y máster en Administración Pública. Fue profesor en la Universidad Católica de Asunción, funcionario del Banco Central del Paraguay. Luego pasó al Fondo Monetario Internacional en Washington, donde prestó servicios en el Departamento Africano. Ejerció el cargo de miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Fue ministro de Hacienda y candidato a presidente de la República por el movimiento Honor Colorado. Actualmente forma parte del directorio de un banco privado. ¿Cuántos años tenés, Santi? 40. Cumplí 40 el 16 de noviembre. 40 años. 40 años y sé que fuiste papá muy joven. Tengo entendido que a los 17 años. A los 17 me enteré que iba a ser padre. Nos enteramos con Leti y bueno, Gonza nace cuando había cumplido yo 18, unos meses antes. Leticia es tu esposa. Es mi esposa. Tenemos una familia maravillosa. Estamos casados va a ser ya 22 años. Gonzalo, que tiene 22, y Constanza, que tiene 13. Cuando te enteraste en ese momento que tu novia se había quedado embarazada, ¿qué sentiste? ¿Qué hiciste? ¿A quién le comunicaste? ¿Y qué pasos diste? Mira, es algo que siempre me pregunto, ¿verdad? Porque uno trata de ver los hechos que le llevaron a actuar de una manera, a conocerse a uno mismo. Yo siempre digo que las experiencias son muy ricas y uno siempre tiene que revisar las experiencias que le va tomando en la vida para aprender de ellas. Y si me pongo a pensar, y lo he hecho en varias oportunidades, qué pasaba por mi mente, era mucha desesperación, era prácticamente un cambio, algo que no me imaginaba, y lo mismo por supuesto para Leti, que tenía también 17 años, pero nos aferramos a nosotros, ¿verdad? A pesar de ser muy jóvenes, estuvimos juntos en ese momento, no fue fácil ni para ella manejarlo con su familia, ni yo con la mía. Pero ambos tuvimos muchísimo apoyo, ¿verdad? Yo me acuerdo que a la primera persona que le conté fue a mis padres. Hablé con ellos, hablé también con mis hermanos y bueno, a partir de ahí muchísimo apoyo también en grupos de amigos. Yo practicaba mucho deporte ya en ese momento, jugaba al rugby, así que todo eso eran como espacios de mucha contención y de mirar para adelante. Realmente hoy, mirando en perspectiva, fue una gran bendición que la vida me dio. Me comentaste fuera de cámaras que te fuiste a hablar con tu suegra y tu suegra te dijo, te tenés que casar. Sí. Y vos le dijiste, estoy en el colegio y no puedo hacer eso. Ese es un momento que no voy a borrar nunca de la mente, ¿verdad? Teresa, que es como mi segunda mamá hoy, me acuerdo que nos fuimos con Leti a hablar con ella. Ella obviamente le había ya dicho que estaba embarazada y bueno, y Teresa me dice, bueno, está bien, es una bendición un hijo, ahora hay que pensar en el casamiento. Y yo le dije, ¿casamiento? No, yo estoy terminando el colegio, me falta todavía un año y pico para poder terminar el colegio, así que creo que no estoy en condiciones de casarme estando todavía en el colegio. Así que ella lo tomó en ese momento no muy bien. ¿Qué te dijo? Me dijo, y bueno, si no se van a casar, y yo creo que tenés que irte entonces, me dijo. Y me levanté. ¿Te sacó de la casa? Me sacó de la casa, ¿verdad? Pero también le entiendo, realmente no habrá sido nada fácil, ¿verdad? Pero en ese momento yo estaba convencido de que quería estar con Leti, que quería acompañarle, que quería estar con ella, pero también veía que estando en el colegio todavía no iba a ser posible, ¿verdad? Y efectivamente terminé el colegio, empezamos ambos la facultad. Leti estudió arquitectura, yo economía, y a los 6 meses ahí finalmente nos casamos, decidimos nosotros, lo hablamos nosotros, lo planeamos nosotros.
Y bueno, realmente fue una decisión muy, pero muy linda. 18 años tenías cuando te casaste. Cuando nos casamos tenía 18 años. ¿Y cuál era el sustento de tu matrimonio? O sea, ¿cómo sustentabas tu matrimonio teniendo en cuenta que seguías estudiando? El apoyo de los padres fue fundamental. Si hoy miro para atrás, ¿verdad? Si pudimos construir esto que construimos, esta familia y la carrera profesional que la pudimos hacer, fue gracias al apoyo que tuvimos de Teresa y Buti, que son mis suegros, de mamá y papá, que también nos acompañaron, de mis hermanos, de los hermanos de Leti. Realmente es un esfuerzo colectivo. Esto jamás lo hubiésemos podido hacer si no era con el apoyo de ese núcleo familiar que es tan importante, que no solamente la contención emocional, sino el apoyo. Era Leti, que estudió arquitectura, una carrera súper pesada, y se pasaba horas trabajando en diseños, en planos, en maquetas, y tenía, gracias a Dios, a la madre, al padre que le estaban acompañando, que si Gonzalo necesitaba ir a algún lugar le podían llevar ellos. Así que fue realmente un esfuerzo colectivo y mucha gente a quien agradecer. Posteriormente, ¿terminaste tus estudios universitarios en Paraguay o fuiste al extranjero? No, yo estudié economía en la Universidad Católica, terminé economía y ahí fuimos con Leti y con Gonzalo, gracias a una beca que gané del gobierno del Japón. Fuimos a Nueva York, ahí yo hice una maestría en políticas públicas en la Universidad de Columbia, que también fue una experiencia muy linda porque tanto yo como Leti estábamos constantemente yo ya trabajaba, estudiaba el deporte y teníamos muy poco tiempo para nosotros. Esa es la realidad. Leti se pasaba todo el día en la facultad. Entonces esa experiencia de también ir allá solos nosotros con Gonzalo unió mucho el núcleo familiar. Fue realmente una linda experiencia, más allá de estar alejados de la familia extendida, que es siempre un gran apoyo. Para nosotros como familia fue una muy linda experiencia. Estuvimos cerca de 1 año y medio viviendo en Nueva York y luego volvimos a Paraguay durante casi 6 años. Y nuevamente volvimos a salir en el año 2009 para trabajar. Me fui a trabajar al Fondo Monetario a Washington y ahí ya con Constanza, que nació en el 2005. Así que Constanza fue... ¿Nació en Paraguay? Nació en Paraguay y fuimos, ya tenía 3 años cuando fuimos allá a Washington. ¿Qué sucede para que posteriormente formes parte del directorio del Banco Central del Paraguay? Mira, yo tenía la imagen, tenía el pensamiento de que íbamos a irnos probablemente unos 10 años afuera, iba a adquirir conocimiento, experiencia y luego volvería a Paraguay en algún momento para continuar mi carrera profesional. Y la vida me dio un llamado, ¿verdad? Las oportunidades muchas veces se presentan de manera bastante inesperada. Uno de repente cree que simplemente la oferta se va a presentar de una manera y se presenta de otra. Yo estaba completando los 3 años de trabajo en el Fondo Monetario, estaba muy cómodo, me gustaba lo que hacía, viajaba mucho, me iba a países en África y trabajaba con esos países allá y me sentía que estaba creciendo mucho a nivel profesional. Y recibo una llamada en ese entonces del presidente del Banco Central y me dice... ¿Quién era el presidente? Jorge Corbalán. Ajá. Jorge Corbalán era el presidente del Banco Central. Unos meses antes había fallecido un miembro del directorio, Luis Campos, un gran economista. ¿Quién era el presidente de la República en ese entonces? Era Fernando Lugo. Fernando Lugo, estamos hablando allá por el 2011. Y me llama Jorge Corbalán y me dice, mira Santiago, hay una vacancia y nos gustaría proponerte a vos. Vos sabés que esto es un proceso largo, hay que ir al equipo económico, al Congreso, porque el Congreso tiene que aprobar. Y nosotros no tenemos ninguna garantía que se dé, pero quisiéramos intentar de que seas vos. Y le digo a Jorge, mira Jorge, yo lo conocía ya Jorge, habíamos trabajado juntos en el Banco Central. Y le digo, yo soy la persona, ¿vos creés que yo soy la persona? Tengo 31 años, 32 años. Sí, yo creo que sí, Santi, sería excelente. Intentémoslo. Ok, le dije, ningún problema. Efectivamente, a finales del 2011 se envía mi nombre. Y en ese momento ya la situación política en Paraguay era muy complicada. Y mi nominación queda en el Parlamento parada prácticamente unos 10 meses hasta que llega el juicio político. Y ahí como que se empezaron a destrabar varias cosas. Y se trató mi nominación con la nominación también de otros 2 economistas que ingresamos al Banco Central en agosto del 2012. Rafael Lara, Roland Holst y Santiago Peña. Estuvimos ahí. Y estuve hasta finales de diciembre del 2014. Posteriormente fuiste ministro de Hacienda también. Que fue también otra llamada que me da la vida, ¿verdad? Y también de una manera muy inesperada.
Llega agosto del 2013, cambio de gobierno, presidente Horacio Cartes, a quien yo no conocía, yo no venía ni del mundo empresarial ni del mundo deportivo, pero ya obviamente yo estando en el director del Banco Central interactuaba con los diferentes ministros, directores de entes, colaboraba en diferentes ámbitos y llega diciembre del 2014 y el presidente Cartes me propone para ser ministro de Hacienda. Directamente él me llamó, el jefe de gabinete, me dijo, el presidente quiere conversar contigo. Juan Carlos López Moreira. Juan Carlos López Moreira, hablo con el presidente y me plantea, le digo, presidente, si usted cree que soy la persona indicada, con muchísimo gusto. Y realmente fue también una llamada, fue una prueba muy importante, porque era salir del mundo eminentemente técnico, ¿verdad? Yo siempre hablo de que el Banco Central funciona como una torre de marfil, uno no sabe si afuera hace frío, si hace calor, porque busca justamente que las políticas económicas, las políticas monetarias estén aisladas de qué es lo que pasa de los vaivenes políticos del día a día. Entonces era aventurarme a un mundo totalmente desconocido al que yo conocía hasta ese entonces dentro del Banco Central. Pero también lo veía como un desafío generacional, también veía de que de alguna manera yo representaba toda una generación de jóvenes que se habían preparado, que estaban dispuestos a asumir grandes responsabilidades. Entonces no podía yo defraudar la fe de miles, de cientos de jóvenes que justamente se preparan esperando la oportunidad. Así que acepté el desafío, asumo un 5 de enero del 2015, también reemplazar a una persona a quien le tengo un enorme aprecio, a Germán Rojas, que había sido ministro de Hacienda en la primera parte del gobierno, y bueno, llevar adelante políticas económicas, ¿verdad? Porque es un cargo tremendamente complejo, en mi opinión el más difícil que tiene la administración pública, porque tenés que por un lado recaudar, meter la mano en el bolsillo del contribuyente, y por otro lado tenés que repartir y nunca alcanza para todos. Siempre hay alguien que se queda con las manos vacías dentro de la administración pública, sea salud, sea educación, sea seguridad, siempre falta más. Entonces el trabajo no es un trabajo donde uno se gana muchas adhesiones y mucha simpatía, pero requiere sí de mucho compromiso y de tener ese contacto con la gente de manera fluida. Yo te escucho hablar y vos te calificás como una persona técnica, no política. Sin embargo, yo tengo entendido que en ese entonces estabas ya afiliado al Partido Liberal. Sí, efectivamente. Yo me afilio al Partido Liberal teniendo 17 años, un poco antes de cumplir 18 años. Un poco impulsado por grupos de amigos, ¿verdad? Que decían, che, mi papá se va a candidatar, venía a afiliate. Efectivamente me voy y me afilio. ¿Militaste alguna vez en el Partido Liberal? Nunca me fui a un acto político. Es más, no sabía, hasta el día de hoy, nunca fui a la sede del Partido Liberal. Nunca me fui a ningún tipo de actividad político-partidaria, ¿verdad? Pero sí, efectivamente me afilié. Y ya siendo ministro de Hacienda empiezo a moverme en un ambiente mucho más político y también empezar a ver una faceta diferente para mí. Una faceta diferente donde veía que cómo podemos hacer que los cambios realmente se produzcan. Y ahí te das cuenta la importancia que tiene la política pública, el rol que tiene el Parlamento, las diferentes instituciones, cómo funciona este sistema republicano de pesos y contrapesos, ¿verdad? Porque vos podés tener las mejores intenciones desde el Poder Ejecutivo, pero si no sos capaz de articular políticas públicas que tengan un apoyo tanto de la ciudadanía, pero también de los otros poderes del Estado, y se hace muy difícil. Y fue eso lo que me llevó a afiliarme al Partido Colorado y nuevamente sin pensar de que eso podría el día de mañana desencadenar en alguna candidatura. Recordamos aquella convención colorada donde los convencionales al presidente de la República en ese entonces, el señor Horacio Cartes, le reclamaban que había ministros que no eran colorados. Y en el caso específico tuyo, eras ministro de Hacienda. Ese mismo día de la convención fuiste y te afiliaste al Partido Colorado, subieron una foto y causó un revuelo, recuerdo como hoy, en redes, ¿verdad? ¿Por qué hiciste eso? ¿Para permanecer en el cargo? Alguna gente dice que lo hiciste por conveniencia o realmente fue por convicción. Mira, vos sabés que eso fue un sábado y el día siguiente, que obviamente fue el tema de discusión, me senté a la hora del almuerzo y escribí un artículo, ¿verdad? Yo decía, es importante que la gente
conozca de esto, sepa por qué lo hice, porque era consciente de todas estas reacciones. Esta es una decisión que yo la había tomado varios meses antes, ¿verdad? Te diría que casi un año ya lo venía hablando con la familia muchísimo tiempo, pero también con el presidente Horacio Cartes, donde le dije, presidente, yo voy a afiliarme al partido. ¿Pero Horacio te pidió que te afilies? No, jamás me pidió. Es más, siempre fue de la ¿Y menos tesis. Te condicionó? No, jamás. Y es más, la iniciativa de irme a afiliar ese mismo día fue una iniciativa propia. Yo le dije... No te dijo, Horacio, necesito que hoy te afilies para que sigas siendo ministro de Hacienda. Es más, yo en ese momento ni siquiera hablé con él. Pero sí había tenido una conversación previa, porque hay que ponerse en ese momento. La semana previa a la convención fue una semana muy particular, porque en la Cámara de Diputados ya se había presentado un proyecto de la enmienda y había sido rechazado en la Cámara de Diputados. El presidente había enviado una nota diciendo de que desistía de esto, que había pedido a los diputados que retiren esto. Y obviamente venían muchos ataques políticos, ¿verdad? Y se hablaba ya en ese entonces de que uno de los ataques venía por participación de ministros que tenían afiliación en otro partido político, ¿verdad? Entonces yo lo hablaba esto de manera abierta, presidente, para mí mi afiliación con el Partido Liberal no tiene ninguna relevancia, ¿verdad? Yo ya decidí, yo me iba a afiliar, tenemos que ver cuál es el momento, y si el momento es el día de la convención, pues bienvenido. Y ahí el presidente me dijo, Santiago, no te vayas a preocupar. ¿No te arrepentís de haberlo hecho? No, al revés. Probablemente me arrepiento de no haberlo hecho antes, ¿verdad? Pero sea cual fuese la decisión que yo tomaba, el cuestionamiento iba a venir. Si yo por ahí decía de que no me afiliaba y renunciaba, o el presidente me terminaba echando y decía, ¿por qué? Ahí no iba a ser yo, no iba a ser realmente coherente conmigo mismo si era una decisión que yo ya la había tomado, ¿verdad? Pero también entiendo de mucho del enojo de las personas, entiendo también de muchas de las frustraciones, porque la realidad es que hay un segmento muy importante de la sociedad que le tiene rechazo hacia la vida partidaria, le tiene rechazo hacia lo político, cuando en realidad lo que necesitamos es que la gente se acerque más a la política, que baje muchas veces de la gradería y que juegue el partido. Entonces para mí era también era predicar con el ejemplo, ¿verdad? Porque todos somos muy guapos de la gradería y hay que decimos lo que hay que hacer, pero son muy pocos los que realmente están dispuestos a hacer el esfuerzo, ¿verdad? Porque estos son sacrificios personales, familiares, profesionales. Así que para mí fue una experiencia, estoy súper contento de lo que hice y bueno, realmente las oportunidades que me ha dado la vida de poder colaborar de diferentes ámbitos. Lo hice mucho tiempo desde el campo técnico de la administración pública, luego lo hice desde el campo electoral, siendo precandidato. Y hoy tengo la oportunidad de colaborar desde un ámbito diferente, ya no en un cargo público, ya en un cargo electivo, pero seguir colaborando desde el sector privado, desde la sociedad civil, colaborando dentro de espacios que la gente quiere tener, estos espacios de debate, Rodolfo. Dando relación a lo que decís, existen dos clases de personas: los espectadores que miran el partido y los protagonistas que bajan a la cancha. Bajo esa premisa, que vos fuiste y seguís siendo protagonista porque entraste y jugaste el partido. Respecto a la elección del Partido Colorado, donde fuiste candidato de honor Colorado y competiste contra el actual presidente de la República por Añetete, Mario Abdo Benítez. Perdiste esa elección porque antes eras liberal, porque tuviste poco tiempo para convenir con las bases y hubiera sido mejor un tiempo más importante para que puedas trabajar esa situación, o porque estabas cerca de Horacio Cartes. Creo que ninguna de las tres en particular. Creo que hay muchísimos factores que hacen de que una persona pueda ser electa. Las elecciones no son actos racionales, son actos emocionales, ¿verdad? Y mucho de esto depende del momento, de las circunstancias. Hay personas que se han dedicado toda la vida como único objetivo de llegar a ser presidente de la República y nunca lo hicieron, ¿verdad? Entonces creo que tratar de evaluar por qué yo no llegué a ser presidente o candidato por la lista 1. Pero habrás evaluado, Santi. Creo que hay varios elementos, pero no creo que ninguno hubiese asegurado, si yo no hubiese tenido la afiliación al Partido Liberal anteriormente, hubiese sido diferente. Igual era un actor nuevo dentro de la clase política, dentro de este espectro de políticos. Yo estaba compitiendo contra un político de toda la vida, de profesión político. Entonces, obviamente, siempre iba a estar en desventaja políticamente.
Luego, la cercanía, yo creo que más que la cercanía es el ejercicio del poder. Estar en un cargo público genera desgaste, porque la expectativa es siempre superior a la capacidad que uno tiene que hacer. Yo te puedo hablar de los logros que nos tocó a nosotros en el gobierno del presidente Horacio Cartes, las viviendas, las obras públicas, los programas sociales. No hay forma de comparar lo que hicimos nosotros con los gobiernos anteriores. Se hizo muchísimo más. Pero el problema es que todo lo que hicimos es insuficiente para todo lo que todavía falta. Entonces, obviamente, estando en el gobierno, uno tiene la expectativa, pero vos ya estás en el gobierno. Yo quiero más, yo quiero algo diferente. Entonces, esa visión del cambio es muchas veces una fuerza muy fuerte al momento de tomar una decisión cuando uno vota. Entonces, yo creo que tratar de hacer un análisis de que no, si hubiese hecho esto diferente, ahí ganaba. Yo creo que no. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Creo que la oportunidad que me dio a mí de hacer la campaña, pero más importante, colaborar después de la campaña, ¿verdad? Porque yo creo que eso también fue una responsabilidad muy grande de trabajar por la lista 1, de apoyar a Mario Abdo, de ser un buen perdedor. Y hablé mucho de esto, de que nadie que no sepa perder se merece ganar. Y yo creo que para ser un buen ganador, primero hay que saber perder. Hoy le ves a Mario Abdo Benítez como presidente de la República y vos decís, yo competí con él, pude haber ganado yo. Se están cumpliendo 10 meses de la presidencia del actual presidente. Dentro tuyo no decís, ¿por qué no hace tal o cual cosa? Y si es así, ¿qué le recomendarías o qué hubieras hecho vos como presidente de la República? Volvemos al mismo tema. No hay una medida. Muchas veces nosotros queremos simplificar los análisis, ¿verdad? Decía, no hay una bala de plata que salve a un país, ¿verdad? Es un conjunto de medidas y muchas de las cuales son simplemente actitudes, son señales, son decisiones que uno va tomando en el día a día. Pero la fuerza más importante es la fuerza de cohesión. El sector público es una gran burocracia que funciona como una fuerza centrífuga, cada uno por su lado, ¿verdad? El ministro de Educación tiene que preocuparse por la educación, el ministro de Salud tiene que preocuparse por la salud, de seguridad, Hacienda por los recursos, pero tiene que haber una fuerza muy pero muy importante que diga, este es el rumbo que nosotros queremos llevar adelante. Puede no ser el rumbo que todos están de acuerdo, pero tiene que haber una fuerza que marque hacia acá nosotros nos vamos. Y creo que hay una frase que refleja muy bien esto, ¿verdad? Que cuando uno no tiene rumbo, cualquier viento le es desfavorable. ¿No tiene rumbo, Marito? Yo no digo que sea el caso, no, pero ¿tiene o no pero rumbo, yo Marito? creo que en el gobierno anterior teníamos muy claro hacia dónde íbamos, teníamos una hoja de ruta. ¿Cómo le calificas al gobierno de Marito en estos 10 meses? Y yo creo que le está costando generar esa fuerza de cohesión. Creo que todavía hay muchos esfuerzos aislados y descoordinados. ¿Te animás a calificarle de 1 al 10? A Mario, sí, como presidente. Sí. Y yo creo que es muy injusto, todavía son unos 10 meses, pero la nota no es buena. La nota no es buena, creo que está apenas salvando. Entonces creo que también nadie nace siendo presidente de la República, muchos se hacen en el camino. Entonces creo que él tiene la capacidad, como una persona joven, abierta, de poder rectificar rumbos, que principalmente muchas veces hablamos de este tema de bajar líneas, si es ser autoritario, si no es autoritario. Realmente son estilos de liderazgo. Y uno puede tener un estilo de liderazgo diferente. Hay algunos que son más autoritarios y otros que son más de entusiasmar, de cautivar, de realmente que otros puedan hacer de suya la visión que tienen. O sea, yo puedo tener una visión, pero ¿cómo hago que mi visión sea la misma que vos puedas adoptar, Rodolfo? Y eso requiere de muchísimo talento, de muchísima paciencia y mucha convicción. Así que creo que él tiene la oportunidad de hacerlo. Creo que todavía falta muchísimo por delante y el país necesita que le vaya bien. El Partido Colorado necesita que a Mario Abdo le vaya bien. Si te invita a trabajar como parte del eslabón de su gobierno, ¿aceptarías? No, lo hablamos en su momento, lo hablamos en época de campaña, después de las internas, lo hablamos después de las elecciones generales, donde yo le transmití que con muchísimo gusto quería colaborar con él, quería que le vaya bien, que sea un gobierno exitoso,
pero que yo estaba también en un momento de mi vida que quería hacer algo diferente a estar dentro de la administración pública. Quería tener una experiencia diferente, después de haber estado casi 20 años dentro del sector público, tanto nacional e internacional. Quería tener una experiencia desde la sociedad civil, quería tener una experiencia del sector privado, mirar el Paraguay desde una óptica diferente, y realmente estoy muy contento y realmente creo que fue la decisión adecuada, porque en este año y medio desde que han pasado las elecciones, lo que he crecido a nivel profesional, personal, ha sido muchísimo, y creo que el Santi Peña del 2023 o el 2028 o el 2033 va a ser un mucho mejor Santi que el que teníamos en el 2018. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque he robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Algunos de los ministros actuales de este gobierno, ¿los hubieras puesto vos en tu gobierno a alguno de ellos o a ninguno de ellos? Pobre, no quiero perjudicarla a ninguno, ¿verdad? Pero es conocida y no tengo ningún pudor en decir, ¿verdad?, que al actual ministro de Hacienda lo conozco hace muchísimos años. Lo considero un amigo. Benigno López. Benigno López. Es una persona de quien yo aprendí mucho, ¿verdad? Fuimos compañeros en el Banco Central y realmente ha sido una influencia positiva en mi vida como servidor público. Así que no tengo ningún empacho en decirlo. A José Cantero, presidente del Banco Central, lo conozco, fuimos compañeros en el Banco Central, ya no en el directorio, porque yo estaba ya en el Ministerio de Hacienda cuando él asume como miembro del directorio, pero creo que son dos personas con muchísimas cualidades profesionales y personales para llevar adelante. Así que me hubiese encantado que ellos también puedan colaborar, que de hecho fueron compañeros míos en el gobierno anterior, José en el directorio del banco y Benigno como presidente del IPS. Santi, te quiero preguntar acerca de algunos ministros del gobierno actual y me gustaría que le califiques. Eduardo Peta, ministro de Educación y Ciencia. Antes de limitarnos simplemente a poner una nota, ¿verdad?, creo que es mucho más importante un análisis más que cualitativo, realmente ver, más que cuantitativo, cualitativo, ¿verdad? Creo que nadie es totalmente bueno ni totalmente malo. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, ¿verdad? Pero una respuesta más implacable de tu parte. Pero no le voy a rehusar al desafío, ¿verdad? Creo que le pondría un 4. Estamos hablando del 1 al 10. De 1 al 10. Del 1 al 10 le pondría un 4. Está casi aplazado Eduardo Peta. Yo creo que sí, pero yo creo que es un problema. ¿Y la razón, Santi? Y la razón es que él es un jugador para un puesto diferente. Y ahí es donde entramos en la disyuntiva si realmente el problema es Eduardo Peta en educación o el problema es el técnico que le hizo jugar en esa posición y él podría haber sido un jugador muchísimo más importante en otra posición. Entonces vos tenés jugadores que juegan bien en la defensa, en el mediocampo y también meten goles.
Pero después tenés jugadores que tienen características particulares que le hacen desempeñarse bien en una posición. Y ahí es donde entra la gran virtud del director técnico, de tener la capacidad de leer el juego, de ver el rival. El director técnico sería el presidente de la República. Efectivamente. Entonces yo creo que muchos de los problemas que estamos viendo en salud pública, en educación, creo que están dados más que nada porque no sé si era la persona indicada para ese cargo, ¿no? Que no tiene nada que ver con su persona, ¿verdad? Puede ser que si lo hubiesen puesto, no sé, como ministro del Interior y capaz que hubiese tenido una gestión muchísimo mejor que la que tiene hoy el ministro del Interior. Bueno, y entonces hablando del ministro del Interior, el doctor Juan Ernesto Villamayor. Le pondría un 6. Está haciendo una labor... Sí, yo te diría que sí. Creo que es una persona que, a ver, los primeros meses estaba prácticamente en todos los medios de comunicación, hablaba, tenía muchísima presencia, era la voz más visible del gabinete y después yo creo que el propio desgaste de la gestión de gobierno hizo de que su figura misma se haya deteriorado muchísimo. El ministro de Relaciones Exteriores, el canciller actual, el doctor Luis Alberto Castiglione. El problema cuando uno evalúa a alguien y le puede poner una nota la pregunta es contra qué compara. Y yo pienso en el Ministerio de Relaciones Exteriores y me viene a la mente una persona como Yoyo Loizaga, a quien admiro, respeto y fui compañero de él el tiempo que le tocó ser ministro de Relaciones Exteriores. Pienso en Leila Rashid, pienso en Rubén Ramírez, pienso en Juancho Moreno Ruffinelli. O sea, personas que realmente eran destacadas, reconocidas, que iban a diferentes foros y se les reconocía como con muchísima presencia, con mucha personalidad. Y veo en Luis Alberto Castiglione que tiene sus méritos políticos, fue vicepresidente de la República, convencional nacional constituyente, diputado nacional. Pero no sé nuevamente si el presidente hizo lo correcto en ponerlo como canciller. Entonces necesariamente le tengo que poner una mala nota. No a él como persona, sino a él en el puesto que le hicieron jugar. Pero ¿acaso no tiene que ser el buen político tiene buena cintura de relacionamiento? ¿Y acaso eso no puede tener como algo bueno Luis Alberto Castiglione? Pero obviamente eso requiere un set de cualidades que no todos tienen. Vos podés ser un muy buen político y te podés desempeñar en algunos cargos, pero no en todos. O puedes ser una persona que no es política, pero tiene cualidades técnicas que le permite desempeñar en cualquier posición. Que no creo que sea el caso de él. Y de vuelta, creo que Paraguay dejó una vara muy alta hasta el 2018. Entonces nosotros necesariamente vamos a comparar contra eso. Nosotros vamos a comparar cuando yo tenía un problema de índole comercial en relaciones internacionales y tenía al canciller, tenía al ministro de Industria que levantaba el teléfono y le llamaba al ministro de Industria del Brasil, le llamaba al ministro de Industria de la Argentina, que tenía la capacidad de mantener relaciones con prácticamente cualquier oficial de un gobierno extranjero. Entonces eso tiene un valor enorme que trasciende realmente las cualidades políticas que uno puede tener acá en nuestro pequeño mundo político, que realmente uno necesita ese tipo de cualidades. Entonces, si yo le tengo que evaluar a muchos de los que están hoy en el gabinete, y necesariamente tengo que comparar con no solamente los que estuvieron hasta el 2018, sino también gente que estuvo antes. Leila Rashid, que fue una participante activa del gobierno de Horacio Cartes, era consejera en Itaipú, fue anteriormente canciller de la Nación, una persona que tiene una red de contactos y relaciones internacionales que realmente le distingue a cualquier gobierno. Tener un jugador de la talla de ella o tener a alguien como el mismo James Spalding, que era director de Itaipú, pero que también había sido embajador en Washington, que había sido ministro de Hacienda. Realmente son posiciones que jerarquizan a la posición. Y ahí es donde yo creo que se confunde todavía el rol del cargo. El cargo te da muy poco. Es la persona la que hace al cargo. ¿Pifió el gobierno con el tema de la embajada de Israel? Creo que sí. ¿Por qué? Y a ver, yo creo que nadie puede cuestionar de que Israel es hoy probablemente una de las mayores potencias a nivel mundial. Creo que nadie puede discutir que Estados Unidos es una potencia a nivel mundial. Entonces creo que la motivación fue más que nada el odio a hacer algo diferente a lo que había hecho el gobierno anterior.
que fue una decisión totalmente soberana. El presidente de la República es presidente hasta el 15 de agosto del año que entrega al gobierno. Él no tiene que estar poniendo a consideración del gobierno entrante. Pero qué casi es lo que ya va en a un hacer. periodo de transición, el presidente Cartes ya en su despedida El mandato hizo el dura cambio. 5 años. 5 años dura el mandato. Hizo bien el señor Horacio Cartes entonces. Creo que hizo súper bien. Porque aparte nunca fue una sorpresa la buena relación que mantuvo el gobierno de Horacio Cartes con el Estado de Israel. Entonces, a mí me ha tocado estar en reuniones con el primer ministro Netanyahu antes de la mudanza de la embajada a Jerusalén, y el nivel de relacionamiento y de colaboración en diferentes ámbitos, porque no estamos hablando simplemente de unas relaciones diplomáticas de poco contenido, había relaciones en materia de seguridad, de materia de tecnología, transferencia de conocimiento, becas, en tema de apoyo en lo que es todo lo que es de generación de agua. O sea, realmente una agenda con mucho contenido y principalmente una relación basada en principios y valores que son comunes, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que lastimosamente nosotros hemos perdido, ¿verdad? Porque perdimos esa relación con Israel y hoy nos estamos embarcando en una relación con países árabes, que no quiero hacer ningún juicio de valor, pero yo no sé si la cultura paraguaya o los valores que tiene Paraguay son los mismos valores que se manejan en esos países. El tema del poder legislativo se está depurando. Un diputado, el diputado Ibáñez, 3 senadores, Óscar González Daer, Dionisio Amarilla recientemente, y el senador Víctor Bogado, que fueron destituidos. 4 legisladores. Se está depurando el poder legislativo y todo aconteció con este gobierno actual. Están habiendo cambios, Rodolfo. Creo que los principales cambios tienen que darse a través del voto y eso requiere muchísima participación y mucho compromiso con el país. Esto que está pasando creo que es positivo, creo que en el sentido de que hoy hay un control mucho mayor sobre los actores políticos. Acordate que esta es una figura que existe en la Constitución desde el año 92, pero recién se empieza a utilizar en los últimos 2 años. Entonces, creo que esta es una herramienta importante que obviamente estaba consagrada en la Constitución, pero acá tenemos que preguntarnos si estos 4 que se fueron son solamente los 4 que tienen cuestionamientos. Creo que la lista es muchísimo más larga. Entonces, lo que nosotros tenemos que esperar, no que los 125 legisladores decidan quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Finalmente es la población la que tiene que elegir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, o quiénes son aquellos que se merecen la confianza de las personas. Y eso se hace a través del voto, la participación en los partidos políticos, en los movimientos, en las elecciones generales. Porque todavía en el año 2019 son más los que eligen, son más los que no votan que los que votan. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si tu amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, ya no puedo rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las hojas muertas de mi juventud.
Antes de que ocurra lo que finalmente aconteció con Óscar González Daer, y vos estabas en campaña política, le habías defendido al senador Óscar González Daer. ¿Qué opinión te merece hoy el ex senador, digo bien? La verdad que la palabra defensa es una palabra que yo creo que engloba muchas cosas, y si vos ves mis declaraciones... ¿Qué fue lo que dijiste en ese entonces? Decía en ese entonces que Óscar es una persona que ha estado en la política y en cargos electivos los últimos 30 años. Fue presidente del Centro Estudiante, fue diputado nacional, fue electo presidente de la Cámara de Diputados, fue senador nacional, electo presidente de la Cámara de Senadores, entraba por su propio movimiento, y que si tiene cuentas con la justicia, pues va a tener que pagar las cuentas con la justicia. Y yo no voy a ser responsable por las acciones que haga él o las que deje de hacer. Y que yo me estaba candidatando para el cargo de presidente de la República de otro poder del Estado. Y nuevamente él iba a tener que pagar sus cuentas si tenía con la justicia, no conmigo. ¿Qué opinión te merece hoy? Obviamente toda esa presión que había mediática era Santiago le está defendiendo, ¿verdad? Y se habló mucho de un discurso que dimos en la ciudad de Luque, donde yo estaba con él y hablábamos del tema del árbol. Y yo decía, miren señores, acá este señor, y decía eso mismo. ¿El tema del árbol? Claro, el árbol que da frutos, ¿verdad? Pero bueno, una cosa es qué tipo de frutos. Pero finalmente, los cargos en donde él estuvo fueron cargos electivos. No fue el presidente que le puso ahí, ¿verdad? Entonces, obviamente eso me generó mucho ataque. Probablemente hoy mirándolo en perspectiva, hubiese hecho yo un desmarque más marcado, o sea, yo desmarcarme más de él, y probablemente sí, ¿verdad? Pero en realidad yo nunca salía a defender, nunca salía a decir si lo que él estaba haciendo o dejó de hacer era lo correcto o no. Era la justicia quien tenía que definir. Pero obviamente, estando dentro de la campaña electoral, no es tan importante lo que uno dice, sino lo que transmite a través de los medios de comunicación. Mirta Gusinski y Rodolfo Friedman están usurpando bancas en el Senado. Es muy duro ponerle adjetivos, ¿verdad? Pero están en un lugar para el cual no fueron electos. Están usurpando bancas. Y si le querés llamar usurpación, es una usurpación, ¿verdad? Ellos están en una banca que no les corresponde. Esas bancas fueron elegidos, fueron proclamados 2 personas, que una persona decidió no convocarlos. Fernando Lugo, el día 1 de julio, decide que a él no le parece que tengan que jurar. ¿Tiene culpa Fernando Lugo? El principal responsable, claro que sí. Es el principal responsable. Y claro, era presidente del Senado. Entonces, el principal responsable es él, ¿verdad? Obviamente, luego del cambio y la nueva elección de presidente del Senado, quienes han continuado ejerciendo ese cargo y en realidad siguen siendo de alguna manera cómplices de no permitir de que 2 personas que han sido elegidas, una, imagínate, ambas por su propio movimiento, ni siquiera son personas que se escondieron a través de una lista sábana. Tanto Nicanor Duarte Frutos como Horacio Cartes eran cabeza de lista. Las personas fueron y le eligieron a ellos. Y tuvieron muchísimos votos, fueron proclamados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, fueron confirmados por el Poder Judicial, y lastimosamente estas decisiones políticas han estado por encima de lo jurídico. Con el permiso del señor Horacio Cartes, quiero hacer un pensamiento mágico, una situación donde me personifico yo en el señor Horacio Cartes. Repito, con su permiso. Y estamos en el quincho de la casa, un mano a mano, Horacio y Santi, conversando, y te digo, Santiago, hemos construido una amistad, hemos batallado, empatado y ganado en las batallas pertinentes, y con toda sinceridad te aprecio, te tengo una estima y mucha confianza, y te quiero hacer una pregunta. En el sueño que nuestros abuelos no pudieron, atados a una dictadura, en el sueño que nosotros sí queremos que ocurra, dentro de un sitio de poder donde podemos construir y servir, quiero que me digas en forma sincera, directa e implacable, ¿qué yo tengo que cambiar? Convengamos que ningún ser humano es perfecto. ¿Qué tengo que cambiar? Te pregunto como hermano y como amigo para que podamos tener una mejor lucha. ¿Qué me respondes? Yo te diría que yo no cambiaría nada. Yo creo que los seres humanos somos como somos tan imperfectos como cualquiera,
tenemos nuestras virtudes, tenemos nuestros defectos, pero son justamente esas particularidades lo que nos hacen diferentes y nos hacen batallar constantemente. Entonces, quiero creer que tengo algunas virtudes, tengo muchísimos defectos, pero son mis defectos los que me hacen luchar cada día para ser mejor. Entonces, nuestra experiencia, quién somos hoy, es también el resultado de dónde venimos, qué hicimos, de nuestras luchas, de nuestros fracasos, de nuestros éxitos. Entonces, realmente nunca me puse en esa posición y realmente siempre me puse también en el lado opuesto. Porque hoy, y te da un ejemplo muy concreto. Discúlpame, Santi, pero vos a tu amigo le decís, no seas tan vehemente, sé menos temperamental, concilia más con la gente, escucharle más a las personas, no seas a lo mejor tan autoritario. ¿No te animás a decirle eso a Horacio? No, la verdad que no, ¿verdad? De la misma manera que, a ver, yo no tengo ningún problema que me digan a mí, pero yo no me creo autorizado de tener que decirle a otra persona, sea mi señora, sea mi hijo. O sea, ¿qué mejor o qué mayor amor puede haber de un padre a un hijo? Decirle, che, mi hijo, quiero que hagas más de esto y menos de esto. Pero hoy mi hijo de 22 años me cuestiona más a mí de lo que yo le puedo cuestionar a él, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros venimos de alguna manera y es parte de nuestro ser, lo bueno y lo malo. Pero creo que son muchas veces esas cosas malas las que nos hacen luchar cada día por ser mejores, ¿verdad? Así que, en realidad, y lo digo abiertamente, somos dos personas totalmente diferentes, estamos separados por generaciones diferentes. Horacio tiene más de 60, yo tengo 40, él es hincha de Libertad, yo soy hincha de Olimpia. Él viene del mundo privado, yo vengo del mundo público. Pero sin embargo, con estas diferencias pudimos construir una visión de un Paraguay diferente. Nosotros vemos dentro nuestro un Paraguay muchísimo más desarrollado que le dé oportunidades a muchísimas personas. Y vos te preguntáis, ¿pero de dónde viene eso? ¿Cómo si son personas tan diferentes? Con personalidades diferentes. Yo soy una persona que capaz que puedo hablar más con los medios de comunicación, él es una persona más reservada, ¿verdad? Pero son nuestras personalidades y son esas diferentes personalidades los que nos hacen realmente únicos. Si estás rindiendo un examen, estás dentro, o sea, frente, digo bien, a 3 examinadores que te van a evaluar y eso te va a dar un masterado que vos siempre soñaste. Y la última pregunta te ponen como cuestionamiento, definile a Horacio Manuel Cartes Jara. Con sinceridad, ¿qué le vas a responder? Yo creo que Horacio, si tengo que ponerle en una palabra, creo que es estadista, ¿verdad? Y es una palabra que se usa mucho, pero ¿qué es lo que refleja el estadista? Es esa visión de Estado, ¿verdad? Me hubiese encantado de que también él se hubiese abierto más, hubiese demostrado, ¿verdad? Porque hay un Horacio quienes lo conocemos en la intimidad, dentro del trabajo, y hay otro Horacio que es el que la gente cree que es, ¿verdad? Y mucha gente cree que es el autoritario, mucha gente cree que es el intolerante, y la realidad es totalmente diferente. Una persona que quienes tuvimos el placer y el privilegio de trabajar cerca de él, jamás nos pidió que hagamos nada que no sea incorrecto, y no es que te decía, ministro, vos tenés que hacer de esta manera, lo correcto, pensar en la gente, y lo que haga, anda a informarle y comunicarle a la gente. Entonces, yo creo que me hubiese gustado, y capaz que eso también respondiendo un poco, que él también se hubiese abierto más, que hubiese tenido esa capacidad de poder interactuar más con un ambiente mucho más amplio, ¿verdad? Pero bueno, son parte de las personalidades que tenemos cada uno, ¿verdad? Y estoy seguro que yo también debo tener miles de áreas en donde tener que mejorar todavía, ¿no? ¿Querés ser presidente de la República? Quiero servir a la patria, quiero llegar al ocaso de mi vida y saber que he dejado una marca, que he contribuido. Esa marca puede ser pequeña, esa marca puede ser grande, ¿verdad? Pero quiero por lo menos saber que hice todo el esfuerzo para poder dejar una marca. Enrique Riera, ¿qué calificación le pones? ¿Qué concepto tenés de Enrique Riera? Enrique es un gran amigo, es una persona a quien le tengo un aprecio a nivel personal, a nivel político, a nivel profesional.
Lo conozco de diferentes ámbitos, lo conozco a él sí del ámbito deportivo, es prácticamente una de las leyendas vivientes del rugby paraguayo, fue capitán de la selección, fue entrenador de la selección paraguaya. Lo conozco a él en el ámbito profesional, fuimos colegas en el gabinete, luchamos juntos, muchas batallas difíciles, él en el Ministerio de Educación, yo en Hacienda. Y luego como político, trabajando ya en lo que fue la campaña electoral, una persona que ha hecho una demostración de grandeza tremenda, ¿verdad? Porque cuando sale mi candidatura por el Movimiento Honor Colorado, Enrique tenía muchísimos más méritos políticos que yo para ser precandidato por el Movimiento Honor Colorado, pero sin embargo él fue muy claro: yo voy a jugar en el partido, no importa qué número de la camiseta voy a tener. Y realmente así lo hizo. Durante 5 meses trabajó incansablemente los fines de semana haciendo campaña, era responsable de diferentes partes del país, aparte obviamente el conocimiento que tenía aquí en la capital. Entonces le tengo muchísima estima, muchísimo aprecio y creo que es un político que tiene muchísimo para dar. Creo que no tengo ninguna duda, no es que creo, no tengo dudas de que va a ser el próximo presidente de la ANR y estoy seguro que está para dar muchísimo en diferentes roles. Tenés 2 hijos, Gonza Y Constanza. ¿Qué significan Leti, tu señora esposa, Gonza y Constanza para vos? Y son mi mundo, Rodolfo, son mi vida, son mi mundo, ¿verdad? No me imagino una vida sin ellos. En realidad, si vos te pones a pensar, yo tengo hoy 40 años y 22 años de casado. O sea, yo conozco mi vida con Leti, con Gonza y con Constanza, no tengo otra vida. O sea, yo tengo solamente recuerdos, no sé, cuando tenía, ya era un niño, estaba con mamá, ¿verdad? Pero ya de mi memorias de mi adultez es solamente los recuerdos de familia, de haberme acompañado en los momentos difíciles, de haber estado siempre ahí y obviamente de haber abrazado esta causa que es el servicio público sin quererlo. Ellos nunca pidieron, ellos nunca dijeron esto es lo que nos gusta, pero me han acompañado y realmente solamente palabras de gratitud, ¿verdad? Y de ganas de poder retribuir algo de todo lo que me han dado a mí. Santi, muchísimas gracias por esta entrevista. Fue un gusto y un placer haber conversado contigo y gracias por tu tiempo por sobre todas las cosas. Muchas gracias, Rodolfo. La verdad que estuviste implacable. Muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy, el programa de Implacable con la presencia de Santi Peña. Sé feliz, pelea por tus sueños. Tarde o temprano, todo se cumple. Chao. Se quede el infinito sin estrellas o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza o las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquello de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú y nadie más que tú y nadie más que tú.